Imagina una tarde de verano en España. El termómetro supera los 40 grados a la sombra y el aire se siente tan denso y pesado que casi puedes masticarlo. Te refugias en tu salón, exhausto, sintiendo cómo el sudor perlado recorre tu frente mientras buscas desesperadamente el mando a distancia del aire acondicionado. Apuntas al dispositivo colgado en la pared, pulsas el botón de encendido y, en cuestión de segundos, un suspiro de alivio helado empieza a acariciar tu piel, transformando tu hogar en un oasis de frescura. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar en el milagro tecnológico que acaba de ocurrir? Esa pequeña caja de plástico y metal no está creando frío de la nada absoluta. Lo que realmente está haciendo es ejecutar una danza física y termodinámica de una complejidad asombrosa, manipulando las leyes del universo para arrebatarle el calor a tu habitación y expulsarlo sin piedad al exterior caliente. En este episodio de Saber Más, vamos a desmantelar virtualmente este aparato para revelarte el fascinante viaje de la energía térmica. Prepárate para descubrir cómo la ingeniería moderna logra lo que parece imposible a simple vista. La sensación inmediata de alivio cuando el aire frío choca contra tu rostro es inigualable, pero oculta una paradoja física fascinante. Tu aire acondicionado no es una fábrica de frío. En el universo físico, el frío como entidad independiente no existe. Lo que llamamos frío es simplemente la ausencia de calor. Por lo tanto, para enfriar tu habitación, el aparato no tiene que inyectar algo nuevo, sino que debe realizar la titánica tarea de extraer la energía térmica existente en el aire de tu hogar y enviarla a otro lugar. Pero, ¿cómo puede un dispositivo relativamente pequeño realizar este truco de magia de forma continua, hora tras hora, sin llenarse nunca de ese calor que extrae? La respuesta nos obliga a mirar más allá de la carcasa de plástico blanco y adentrarnos en un sistema cerrado de tuberías, donde un fluido misterioso trabaja sin descanso. Es un viaje de transformación constante, donde la presión, la temperatura y el estado de la materia se manipulan con una precisión milimétrica para desafiar las condiciones climáticas más extremas. Para comprender este misterio, debemos plantearnos la pregunta fundamental: si el exterior de tu casa está aún más caliente que el interior, ¿cómo es posible que el calor viaje desde tu salón fresco hacia la calle ardiente? Por pura lógica natural, el calor siempre fluye de manera espontánea desde los cuerpos calientes hacia los fríos, nunca al revés. Intentar enviar calor al exterior en pleno verano es como intentar que el agua fluya cuesta arriba de forma natural. Para romper esta regla del flujo espontáneo, el aire acondicionado debe aplicar trabajo mecánico y utilizar un intermediario químico muy especial. Este intermediario es capaz de absorber el calor de un ambiente templado y luego, mediante un cambio drástico en sus propiedades físicas, volverse tan extremadamente caliente que puede transferir ese calor acumulado a un exterior que ya de por sí está ardiendo. Acompáñanos a descubrir las entrañas de este sistema y cómo cada uno de sus componentes clave está diseñado para forzar a la naturaleza a comportarse exactamente como nosotros queremos. La base de todo este proceso se rige por la segunda ley de la termodinámica, la cual establece las reglas del juego para la transferencia de energía en nuestro universo. Esta ley nos dice que el calor es una forma de energía desordenada que siempre busca el equilibrio térmico. Si dejas una taza de café caliente sobre la mesa, se enfriará porque su calor se dispersa hacia el aire más fresco de la habitación. Si dejas un vaso de agua con hielo, se derretirá porque el calor de la habitación fluye hacia el hielo más frío. Pero el aire acondicionado realiza la hazaña contraria. Toma el calor de tu habitación ya fresca y lo bombea hacia el exterior ardiente. Para lograr esto sin violar las leyes de la física, el sistema debe consumir energía eléctrica. Esa electricidad que pagas en tu factura de luz no se usa para fabricar aire frío, sino para alimentar un motor que empuja activamente el calor en dirección opuesta a su flujo natural. Es un sistema de transporte forzado, donde el calor es el pasajero y la electricidad es el combustible de la locomotora. El verdadero héroe anónimo de esta historia es el refrigerante, una sustancia química que circula continuamente por el interior de las tuberías de cobre del aire acondicionado. A diferencia del agua, que hierve y se convierte en vapor a 100 grados centígrados, los refrigerantes modernos están diseñados para hervir y evaporarse a temperaturas extremadamente bajas, a menudo bajo cero. Esta propiedad única significa que incluso el aire de una habitación a 25 grados centígrados es lo suficientemente caliente como para hacer que el refrigerante líquido hierva y se convierta en gas dentro de las tuberías. Al evaporarse, el refrigerante absorbe una cantidad masiva de energía térmica de su entorno inmediato, enfriando los tubos de cobre y por ende el aire que pasa a través de ellos.
Al controlar con precisión la presión dentro del sistema, los ingenieros pueden cambiar el punto de ebullición del refrigerante a voluntad, permitiéndole absorber calor en el interior de la casa y luego liberarlo en el exterior mediante un ciclo continuo de evaporación y condensación. Para entender por qué el cambio de estado del refrigerante es tan crucial, debemos hablar del concepto de calor latente. Cuando calientas agua, su temperatura sube gradualmente hasta llegar a los 100 grados. Pero en el momento en que empieza a hervir, la temperatura del agua se detiene por completo en esos 100 grados, a pesar de que sigues aplicándole fuego. Toda esa energía térmica adicional que estás introduciendo no se usa para elevar la temperatura, sino para romper los enlaces moleculares que mantienen unido al líquido, convirtiéndolo en gas. Esta energía oculta se conoce como calor latente de vaporización. Los sistemas de aire acondicionado aprovechan este fenómeno a una escala industrial. Al hacer que el refrigerante se evapore dentro de tu hogar, obligan al fluido a absorber una cantidad gigantesca de calor latente de tu habitación. Es un método de absorción térmica infinitamente más eficiente que simplemente usar un fluido frío para enfriar el aire por contacto directo, y es el pilar fundamental sobre el que se sostiene toda la tecnología de refrigeración moderna. Nuestro viaje por el ciclo de refrigeración comienza en el corazón palpitante del sistema, el compresor. Este componente se encuentra ubicado en la unidad exterior de tu aire acondicionado, esa caja grande y ruidosa que suele colgar de la fachada o descansar en la terraza. El compresor recibe el refrigerante que viene del interior de la casa en forma de gas frío y a baja presión, cargado con todo el calor que acaba de extraer de tu salón. Su función principal es aspirar este gas y exprimirlo mecánicamente con una fuerza tremenda. Al reducir drásticamente el espacio disponible para las moléculas de gas, el compresor eleva su presión a niveles muy altos. Pero, según las leyes de los gases perfectos, cuando aumentas la presión de un gas de forma tan rápida, también provocas que su temperatura se dispare de manera espectacular. Al salir del compresor, el refrigerante ya no es un gas frío, sino un vapor extremadamente denso y caliente, cuya temperatura supera con creces la del aire exterior del verano español. Para visualizar este efecto de la compresión, piensa en lo que ocurre cuando usas una bomba de mano para inflar la rueda de una bicicleta. Si bombeas con fuerza y rapidez durante un par de minutos, notarás que la parte inferior de la bomba de metal se calienta considerablemente. Esto no se debe principalmente a la fricción de las piezas móviles, sino al hecho físico de que estás comprimiendo el aire atmosférico en un espacio muy reducido, obligando a las moléculas a chocar entre sí con mucha más frecuencia y energía. El compresor de tu aire acondicionado hace exactamente lo mismo, pero a una escala mucho mayor y de forma continua. Este aumento drástico de temperatura es un paso absolutamente necesario en el ciclo. Si el refrigerante no se calentara por encima de la temperatura del aire exterior, sería físicamente imposible transferir el calor acumulado hacia la calle. El compresor prepara el escenario termodinámico, transformando el calor de baja intensidad de tu habitación en un calor de alta intensidad que puede ser expulsado fácilmente. Una vez que el refrigerante ha sido comprimido y sobrecalentado, es enviado inmediatamente hacia el segundo componente principal, el condensador. El condensador es ese serpentín de tuberías de cobre recubierto por cientos de finas láminas de aluminio que conforman la mayor parte de la unidad exterior. El gas caliente y a alta presión fluye a través de este laberinto metálico. Al mismo tiempo, un potente ventilador axial aspira el aire exterior y lo sopla con fuerza a través de las láminas de aluminio. Dado que el refrigerante dentro de los tubos está mucho más caliente que el aire de la calle, incluso en un día caluroso de 40 grados, el calor fluye de manera natural y rápida desde el refrigerante hacia el aire exterior. Las láminas de aluminio actúan como disipadores térmicos gigantescos, multiplicando el área de contacto con el aire para acelerar esta transferencia de energía. Este es el momento exacto en el que el aire acondicionado desecha con éxito el calor de tu casa hacia la atmósfera exterior. A medida que el refrigerante avanza por el condensador y cede su calor al aire exterior, ocurre un cambio de fase fundamental. Al perder esa gran cantidad de energía térmica latente, las moléculas de gas caliente comienzan a desacelerarse y agruparse estrechamente una vez más. El gas se condensa, transformándose gradualmente en un líquido altamente concentrado. Sin embargo, debido a que el compresor sigue empujando desde atrás, este líquido refrigerante se mantiene a una presión extremadamente alta. Al salir del condensador, tenemos un fluido que es puramente líquido, que sigue estando a alta presión y cuya temperatura se ha reducido hasta acercarse a la del ambiente exterior.
Aunque ya no está peligrosamente caliente, este líquido todavía almacena una inmensa cantidad de energía potencial debido a su alta presión, listo para el siguiente paso crítico que lo transformará en un agente de enfriamiento extremo para tu hogar. El líquido refrigerante a alta presión viaja ahora de regreso hacia la unidad interior, pero antes de entrar debe pasar por el tercer componente esencial del sistema, la válvula de expansión o tubo capilar. Este dispositivo es un estrechamiento físico extremo en la tubería, una especie de boquilla microscópica o cuello de botella. Imagina que tienes una manguera de jardín y aprietas la boquilla casi por completo. El agua acumulada detrás de tu dedo está a una presión enorme, pero al cruzar el pequeño orificio se pulveriza y sale dispersa. La válvula de expansión hace exactamente esto con el refrigerante líquido. Al obligar al fluido a pasar por este paso tan estrecho hacia una tubería de diámetro mucho mayor en el otro lado, la presión del refrigerante cae en picado de forma instantánea. Esta descompresión repentina es el detonante de un cambio físico asombroso que desafía nuestra intuición cotidiana sobre la temperatura y la presión de los fluidos. La caída drástica de presión al cruzar la válvula de expansión provoca un fenómeno termodinámico conocido como expansión adiabática o efecto Joule-Thomson. Cuando la presión disminuye tan repentinamente, las moléculas del líquido refrigerante se separan con gran violencia. Para lograr esta separación instantánea, el fluido necesita absorber energía de inmediato, y al no haber una fuente externa de calor disponible en esa fracción de segundo, el refrigerante absorbe la energía de sí mismo. Como resultado directo de esta pérdida interna de energía, la temperatura del refrigerante se desploma instantáneamente a niveles bajísimos, cayendo a menudo por debajo de los 0 grados centígrados. El líquido denso y tibio se convierte en una mezcla atomizada de líquido y gas extremadamente fría, lista para congelar cualquier superficie con la que entre en contacto. Es una demostración perfecta de cómo la manipulación de la presión física puede alterar por completo el estado térmico de la materia en un abrir y cerrar de ojos. Esta mezcla de refrigerante gélido y a baja presión entra finalmente en el cuarto y último componente principal del ciclo, el evaporador. El evaporador se encuentra en el interior de tu casa, oculto detrás de los filtros de plástico de la unidad de pared de tu aire acondicionado. Al igual que el condensador exterior, el evaporador consiste en un serpentín de tuberías de cobre rodeado por una red densa de aletas de aluminio templado. Debido al paso por la válvula de expansión, estas tuberías interiores se encuentran a una temperatura glacial. Un ventilador de jaula de ardilla, silencioso pero potente, aspira de forma continua el aire caliente y húmedo de tu habitación, y lo hace pasar directamente a través de estas aletas de aluminio congeladas. Al entrar en contacto con el metal frío, el calor del aire de tu salón se transfiere de forma masiva y casi instantánea hacia el refrigerante helado que corre por el interior de los tubos, enfriando el aire circundante de inmediato. A medida que el refrigerante helado absorbe el calor del aire de tu habitación, comienza a hervir y a evaporarse dentro de las tuberías del evaporador. Este proceso de ebullición a baja temperatura consume una cantidad inmensa de calor latente, asegurando que las tuberías se mantengan extremadamente frías durante todo el proceso. Al mismo tiempo ocurre un beneficio secundario maravilloso: la humedad suspendida en el aire caliente de tu casa se condensa al tocar las tuberías frías del evaporador, convirtiéndose en gotas de agua líquida que se deslizan hacia una bandeja de drenaje y se expulsan al exterior. Esto reduce la humedad relativa de tu hogar, haciendo que el ambiente no solo sea más frío, sino también mucho más seco y confortable. Al final del evaporador, todo el refrigerante se ha evaporado por completo, convirtiéndose de nuevo en un gas de baja presión y baja temperatura, cargado con el calor extraído de tu hogar, listo para regresar al compresor exterior y comenzar el ciclo de nuevo. Ahora que conocemos a los 4 protagonistas de esta historia, podemos contemplar el sistema en su conjunto como un bucle cerrado y perpetuo de transferencia de energía. El refrigerante es el incansable mensajero que viaja en un círculo infinito entre el interior y el exterior de tu hogar. En el compresor, el gas frío se comprime y se calienta a temperaturas extremas. En el condensador exterior, este gas caliente libera su calor al aire de la calle y se convierte en líquido. En la válvula de expansión, este líquido a alta presión experimenta una caída de presión repentina que desploma su temperatura. Y finalmente, en el evaporador interior, este fluido helado absorbe el calor de tu salón, enfriando tu hogar y volviendo a convertirse en gas. Este ciclo de 4 pasos se repite miles de veces cada hora, impulsado únicamente por el motor eléctrico del compresor, logrando mantener una temperatura interior perfecta, sin importar lo abrasador que sea el día fuera de tus paredes.
Es fundamental entender que este bucle cerrado no consume ni destruye el refrigerante. El mismo fluido químico se recicla indefinidamente dentro del sistema sellado de cobre. Si un aire acondicionado funciona correctamente, nunca debería necesitar que se le añada más refrigerante, ya que no hay pérdidas en un sistema hermético. La única energía que realmente se consume es la electricidad necesaria para hacer girar el motor del compresor y los ventiladores que mueven el aire. Esto hace que los aires acondicionados modernos sean increíblemente eficientes en términos de transferencia de energía. Por cada kilovatio de electricidad que consume el compresor, el sistema puede llegar a mover entre 3 y 5 kilovatios de energía térmica fuera de tu hogar. Esta relación de eficiencia, conocida como COP o coeficiente de rendimiento, demuestra el ingenio de una tecnología que, en lugar de generar energía de la nada, simplemente se dedica a canalizar y mover de forma inteligente la energía térmica existente en nuestro entorno. Para comprender mejor la física detrás de este sistema, analicemos un error común que comete mucha gente: dejar la puerta del refrigerador abierta para intentar enfriar la cocina en un día caluroso. Un refrigerador funciona exactamente bajo el mismo principio que un aire acondicionado, utilizando un compresor, un condensador, una válvula de expansión y un evaporador en un circuito cerrado. El interior del refrigerador es el evaporador que absorbe el calor, mientras que la rejilla metálica de la parte trasera es el condensador que expulsa ese calor a la cocina. Si dejas la puerta abierta, el refrigerador intentará enfriar la cocina absorbiendo calor por la parte delantera, pero al mismo tiempo expulsará ese mismo calor más el calor adicional generado por el motor eléctrico del compresor por la parte trasera. El resultado neto es que tu cocina terminará estando más caliente que antes. Este experimento mental demuestra por qué es absolutamente indispensable tener una unidad exterior separada físicamente de la unidad interior para poder enfriar de verdad un espacio cerrado. Otra aplicación asombrosa de este mismo principio físico es la bomba de calor reversible, una tecnología que está revolucionando la climatización de los hogares modernos. Mediante la adición de una simple válvula inversora de 4 vías en el circuito de tuberías de cobre, el flujo del refrigerante puede invertirse por completo con solo pulsar un botón en tu mando a distancia. En invierno, el sistema puede cambiar de dirección. El evaporador helado pasa a estar en el exterior de la casa, absorbiendo el poco calor disponible en el aire frío del invierno, mientras que el condensador caliente se sitúa en el interior de tu hogar, liberando ese calor comprimido para calentar tus habitaciones de forma extremadamente eficiente. Esto significa que un mismo aparato de aire acondicionado es capaz de enfriarte en verano y calentarte en invierno, utilizando exactamente la misma física de compresión y expansión de gases para mover el calor en la dirección que más te convenga en cada época del año. La próxima vez que entres en una habitación fresca en pleno verano y sientas esa agradable brisa helada en tu rostro, tómate un momento para apreciar la asombrosa hazaña de ingeniería que está ocurriendo sobre tu cabeza. Detrás de esa discreta rejilla de plástico blanco hay una sinfonía perfecta de física clásica, termodinámica de fluidos y química de vanguardia trabajando en perfecta armonía. No estamos simplemente encendiendo un ventilador glorificado, estamos controlando activamente la presión y el estado físico de la materia para doblegar las leyes térmicas de la naturaleza a nuestra voluntad. El desarrollo del aire acondicionado no solo ha transformado nuestra comodidad diaria, sino que ha permitido el crecimiento de megaciudades en climas desérticos inhóspitos, ha hecho posible el funcionamiento de los centros de datos que sostienen todo nuestro Internet moderno y ha salvado incontables vidas al proteger a los más vulnerables de las olas de calor extremo en todo el planeta. En saber más, nos apasiona desentrañar los secretos científicos que se esconden detrás de los objetos cotidianos que a menudo damos por sentados. Esperamos que este viaje a través de los compresores, condensadores y las leyes de la termodinámica te haya ayudado a ver tu aire acondicionado con ojos totalmente nuevos. Si te ha gustado descubrir cómo funciona esta increíble máquina térmica, no olvides pulsar el botón de me gusta, suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros futuros viajes científicos y dejarnos un comentario contándonos qué otra obra de la ingeniería o la ciencia te gustaría que desarmáramos en el próximo episodio. Tu curiosidad es el motor que nos impulsa a seguir explorando los misterios de nuestro fascinante universo tecnológico. Hasta la próxima y mantente siempre curioso.